Analizando los procesos del dogma central de la biología molecular, es momento de analizar ahora la expresión de la información genética. Sabemos que los genes son unidades de ADN que contienen la información hereditaria, es decir, la información que se transmite de padres a hijos en una determinada especie, y como por ejemplo color de pelo, color de ojos, altura, tamaño, forma del pelo, si liso, con rulos, también información para el color de piel, etcétera, y que también son segmentos de ADN o que son secuencias complementarias de ADN que contienen la información para que se sintetice una determinada proteína, es decir, contienen las instrucciones para que se sintetice una proteína, la receta para que se sintetice una proteína, pero a su vez contienen la información con respecto a la función que va a cumplir esa proteína y el destino que va a tener esa proteína dentro de la célula o fuera de la célula. Entonces podemos decir que los genes, esos segmentos de ADN, se expresan mediante un producto que son las proteínas. Entonces, en el proceso a partir del cual se parte de un gen para sintetizar una proteína, tenemos dos etapas. La transcripción del ADN, que es cuando la molécula de ADN se copia en moléculas de ARN, que puede ser ARN mensajero, ribosomal o de transferencia. Y después tenemos el proceso de traducción, que es donde el ARN el ARN mensajero se traduce en una determinada proteína. Entonces, en una primera etapa tenemos la transcripción, que es cuando la molécula de ADN, el gen de ADN, es decir, ese pedazo de la molécula de ADN o del cromosoma, se copia en una molécula de ARN, que como dije puede ser mensajero, ribosomal o de transferencia. Pero el ARN que copia la receta o las instrucciones para la síntesis de proteínas es el ARN mensajero. Después están los otros dos ARN, ribosomal y transferencia, que esos ayudan o colaboran en la síntesis de proteínas y se copian a partir de otro gen. El ARN mensajero es el ARN que copia justamente el gen que tiene las instrucciones o la receta para que se sintetice la proteína. Entonces esto pasa en el proceso de transcripción. Y después tenemos el proceso de traducción, que es cuando ya ocurre la síntesis de la proteína, que es cuando el ARN mensajero se traduce a una proteína ayudado por los ribosomas o ARN ribosomal y el ARN de transferencia. En esta imagen vemos una célula, acá vemos el núcleo celular y vemos cómo ocurre el proceso de transcripción del ADN. Entonces vemos la molécula de ADN, las dos hebras de la molécula de ADN, y vemos cómo acá el ADN comienza a ser copiado en una molécula de ARN mensajero. Vemos cómo no se copian las dos hebras de ADN, sino que se copia una sola de las hebras de ADN, es decir, no las dos hebras de ADN, sino que una sola. Es por esta razón que el ARN mensajero tiene una sola hebra de ADN y no tiene dos. Ya con una hebra de ARN basta para que se copien todas las instrucciones de la síntesis de proteína que están contenidas en el ADN. Después el ARN mensajero, luego de sufrir unos cambios en el núcleo, ya pasa al citoplasma, donde es traducido en una proteína con ayuda del ARN ribosomal y el ARN de transferencia, y se sintetiza la proteína o polipéptido entonces. Es decir, la proteína se sintetiza siguiendo las instrucciones que están en el ARN mensajero. Entonces, una de las preguntas que nos habíamos hecho era ¿por qué para que se sintetice una proteína el ADN se tiene que copiar en una molécula de ARN mensajero? Es decir, ¿por qué a partir del ADN no se sintetiza directamente una proteína? El motivo es que la síntesis de proteína ocurre en el citoplasma celular o en el citosol, y el ADN, que es el que tiene las instrucciones para la síntesis de proteínas, siempre está en el núcleo y nunca puede salir del núcleo. Es decir, que no hay forma de que la información que está en el ADN pase al citoplasma. Es por esta razón entonces que
el ADN se tiene que copiar en una molécula de ARN mensajero porque se requiere de una molécula intermediaria que traslade la información o las instrucciones para la síntesis de proteína al citoplasma. Entonces esa molécula es el ARN mensajero que copia, mientras se va sintetizando, copia todas las instrucciones, copia toda la receta que está en el ADN y después sí la traslada al citoplasma. Entonces en el citoplasma, siguiéndose esta receta, los ribosomas pueden ir sintetizando la proteína. Este es el motivo entonces de que se requiere entonces una molécula intermediaria que copie la información del ADN y la traslade al citoplasma y así se puede sintetizar una proteína. Es decir que la molécula de ADN, que los genes de la molécula de ADN tienen información para la síntesis de proteína, mediante la transcripción se sintetiza el ARN mensajero que copia todas esas instrucciones y también mediante otros genes se copian los demás ARN que participan en la síntesis proteica y a partir de la traducción ya se sintetiza una proteína. Entonces el proceso a analizar ahora de la expresión de la información genética es la transcripción del ADN o síntesis de ARN, más precisamente nos vamos a detener en la síntesis del ARN mensajero. Entonces vemos la molécula de ADN con sus dos hebras complementarias de ADN y vemos cómo a partir del ADN, mediante el proceso de transcripción, se sintetiza el ARN mensajero a partir de una de las dos hebras de ADN, que en este caso la hebra que se copió es esta, en donde es una síntesis complementaria porque donde había timina en el ADN hay adenina en el ARN, donde había adenina en el ADN hay uracilo en el ARN porque el ADN no tiene timina y esta se reemplaza por uracilo, donde había citosina en el ADN se agrega guanina y así sucesivamente ocurre la síntesis de ARN mensajero o transcripción de manera complementaria a la hebra molde de ADN que se está copiando, porque si bien ambas hebras de ADN del gen contienen la información para la síntesis de proteína, basta con que se copie una sola para que el ARN mensajero pueda así tener la información que se requiere para la síntesis de una proteína. Y en el citoplasma celular ya ocurre la traducción, donde el ARN mensajero va siendo traducido a una proteína. Cada 3 nucleótidos de ARN mensajero, es decir, un agrupamiento de 3 nucleótidos de ARN mensajero constituyen un codón y ese codón es específico para un determinado aminoácido. Entonces los ribosomas van leyendo el ARN mensajero, decodificando cada uno de los codones y van reemplazando por un aminoácido. Y la unión de los aminoácidos da lugar a la proteína, entonces esto en el proceso de traducción. La transcripción ocurre en el núcleo celular y la traducción en el citoplasma o citosol. Analizando las características de la transcripción del ADN, tenemos que decir que la transcripción corresponde al proceso de síntesis de ARN, que puede ser ribosomal, transferencia o mensajero. Cuando se copia el gen que contiene las instrucciones para la síntesis de proteínas, se sintetiza un ARN mensajero. Entonces la transcripción es la primera etapa de la expresión génica. Vimos que los genes, esos segmentos de ADN, se expresan mediante proteínas y hay dos etapas, la transcripción y la traducción. La transcripción es la primera etapa. En células eucariotas la transcripción sucede en el núcleo celular, en células procariotas ocurre en el citoplasma o protoplasma. La enzima que sintetiza el ARN mensajero es la enzima ARN polimerasa, la enzima sintetizadora, es decir, es la enzima que va agregando nucleótidos de ARN complementario a los nucleótidos de ADN. Es la enzima que entonces va sintetizando las hebras de ARN mensajero, ribosomal o transferencia. En la duplicación es la ADN polimerasa, en la transcripción es la ARN polimerasa porque justamente lo que se sintetiza es ARN. Este proceso, como dije, de síntesis de ARN es un proceso complementario, ya que siempre se van agregando nucleótidos de ARN complementarios a los de la hebra que se está copiando en el ADN, es decir, complementario a la hebra que se está utilizando como molde, porque recordemos que no se utilizan las dos hebras como molde, sino que
con una sola bastaba. Se copia el segmento codificador de un gen, es decir, los genes tienen distintas partes, se los puede subdividir a los genes en segmento o secuencia reguladora, promotora, codificadora y determinación. Lo que se copia es el segmento codificador de un gen. El segmento codificador es el que tiene la información para que se sintetice la proteína. Hebra molde, porque de las dos hebras de ADN, de las dos hebras que constituyen ese gen, se copia una sola. Con una sola basta para que se copie toda la información que está en la proteína y así el ARN mensajero la pueda trasladar al citoplasma. Entonces se utiliza una sola hebra como molde. Por esta razón es que el ARN tiene una sola hebra y no tiene dos, porque solo se copia una sola. La síntesis de ARN mensajero o de cualquiera de los ARN siempre va en sentido 5-3. Es decir que los nucleótidos se van agregando, los nucleótidos de ARN en sentido 5-3. Al inicio de la molécula va a quedar expuesto el carbono 5 de la pentosa, que es ribosa, y al final de la molécula de ARN mensajero va a quedar expuesto el carbono 3 de la pentosa. Esto siempre es así. La ARN polimerasa siempre lee en sentido 3-5 para sintetizar en sentido 5-3. Y el proceso de síntesis es unidireccional, ya que la molécula de ADN de ARN siempre se copia en un solo sentido, en una sola dirección, por eso es unidireccional y siempre en sentido 5-3. Antes de continuar con el proceso de transcripción, es necesario analizar la estructura que tiene el gen, es decir, esos segmentos de ADN, segmentos de los cromosomas, parte de un cromosoma que contiene información hereditaria o información sobre y para proteínas. Los genes se los puede dividir en distintas partes, un segmento regulador, un segmento promotor, un segmento codificador y una secuencia de terminación. El segmento regulador y todos los segmentos están implicados obviamente en el proceso de transcripción o copia del ADN en una molécula de ARN. El segmento regulador le indica la enzima ARN polimerasa, es decir, la enzima que sintetiza ARN, le indica a partir de qué nucleótido, le indica cuántas veces debe copiar ese gen, cuántas veces debe copiar el segmento codificador de un gen y a qué velocidad. Esto, por supuesto, dependiendo de las necesidades que tenga la célula. Es decir, que el gen puede ser transcripto muchas veces dependiendo de la cantidad de proteínas que se necesita, por supuesto. Después tenemos el segmento promotor que le indica a la enzima ARN polimerasa a partir de qué nucleótido del segmento codificador debe iniciar la transcripción, es decir, a partir de qué nucleótido debe iniciar la copia para que la ARN polimerasa no comience a copiar de cualquier lado, de cualquier lugar o de cualquier nucleótido. Después tenemos el segmento codificador, que es lo que copia la ARN polimerasa. La ARN polimerasa copia esto, el segmento codificador del gen. El segmento codificador es el que tiene la información para que se sintetice la proteína. Es decir, cuando ocurre la transcripción, el ARN mensajero que resultó es el resultado de copiar el segmento codificador del gen. Entonces, a su vez ese segmento codificador tiene partes que se llaman exones y partes que se llaman intrones. Los exones son segmentos de ese gen que tienen información importante o instrucciones para la síntesis de proteína, y los intrones no tienen información importante para la síntesis de proteínas, es decir, que luego son eliminados. Se copian en el ARN mensajero, pero luego son eliminados. Es decir, estos segmentos no codifican para una proteína, no tienen información relevante, son infuncionales. Los intrones luego se eliminan. Y después tenemos el final del gen, el segmento o la parte de terminación, que indica la ARN polimerasa cuándo debe dejar de copiar, cuándo debe dejar de transcribir. Entonces, las partes de un gen son el segmento promotor, que a su vez el segmento promotor tiene lo que se llama caja Tate, que es donde hay mucha complementariedad de bases timina y adenina, que es donde la ARN polimerasa comienza a cortar. El segmento regulador, con sus partes amplificadoras e inhibidoras. Las amplificadoras indican
Las amplificadoras permiten que haya transcripción, es decir, estimulan la transcripción, las